Georgia, rock and roll, hallelujah. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al octavo episodio de la sexta temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes, ahora no en baseballmlb.com, sino en nuestro Substack. Miércoles Santo, primera semana de temporada regular ya un poco en el zurrón, 6 días. O sea, si queréis contar como primer día lo del Yankees Giants aquel en Netflix, pues sí, primer día, opening night, no opening day. Y nada, pues aquí podemos comentar un poco, igual hoy en una versión un poco más reducida de la expresión de este podcast, lo que ha dado de sí la primera semana, que ha sido bastante, sobre todo con dos cosas que vamos a tratar, que va a ser la fase fundamental del programa, que es el sistema de bolas y strikes automático y la revisión y los rookies, que pues las principales novedades de este año y un poco en general cómo se ha postulado el año. Es verdad que bueno, quedan 30 semanas todavía de temporada regular, no vamos a sacar ninguna conclusión, pero desde luego que poco a poco pues, vamos viendo a los equipos, dinámicas y sobre todo por lo que nos gusta, que es tener béisbol a todas las horas del día. Voy a empezar introduciendo a las dos personas que me acompañan hoy. Una es Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, primera semana ya de béisbol, casi entera, completa, pues empezó el jueves, pero bueno, tampoco contaría los jueves como el inicio, sino los siguientes partidos. Entonces, ya por fin, después de tantos meses, lo podemos decir, ya estamos en temporada de béisbol, ya cada día hay partidos, ya a todas horas podemos ver béisbol y con muchas ganas. Como decías tú, no hay que hacer overreaction porque al final son 6, 7, 8 partidos lo que se han jugado, pero sí que podemos ver ciertas tendencias que comentaremos aquí que me parecen bastante interesantes. Y vamos a introducir al mayor experto en todo esto, que está ya comentando partidos a diestro y siniestro, que es Fernando Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Si quieres, ¿no? Si quieres, como hablábamos antes, ¿no? Si quieres. Pues sí, como tú. Sí, como comentabas, pues ya esa primera semana en el zurrón, y al igual que mencionaba Sergi, ¿no? Pues con cosas interesantes. A ver, no hay que sobrereaccionar, ni por exceso ni por defecto. Que tu equipo ha ganado 4 de 5 partidos, pues mejor que evidentemente ganar solamente uno de los primeros 5, pero te quedan todo un mundo. De todas formas, empezar bien siempre es positivo. Hay muchas cosas a destacar, no solo el tema de los rookies. También comentar la nueva tendencia, parece ser de la MLB, de ampliar o extender contratos de larga duración a chicos que ni siquiera han debutado, ¿no? Que cuanto menos es algo curioso que este deporte, a la hora de asegurar lo que son los montantes a futuro, pues vamos a ver si esto marca tendencia. Todo es cuestión de ofrecer una oferta que sea absolutamente irrechazable, pero sí que es verdad que también, pues bueno, pues el regreso de viejos rockeros, ¿no? Por sus fueros. Cosas positivas, insisto, no hay que sobrereaccionar, pero bueno, lo más destacable es que ya tenemos béisbol, de calidad, como decíais, prácticamente a todas horas y ya ha empezado lo bueno, que es lo importante. De hecho, ya primer miércoles oficial de temporada en el que ahora mismo estamos teniendo 6 partidos. Por ejemplo. Athletic Braves, Pirates Reds, Rangers Orioles. También tenemos un Colorado Rockies contra Toronto Blue Jays, Washington National contra Philadelphia Phillies y por último Chicago White Sox contra Miami Marlins. Y mientras pues está empezando, o sea, tenemos ya el primer delay del año, que es el Mets San Luis Cardinals, y también pues está en calentamiento un Tampa Bay Rays contra Milwaukee Brewers. Es decir, que básicamente un grueso importante de la jornada ya está en marcha. Y bueno, vamos a empezar con lo más importante del guión para mí, que es hacer un poco balance de la primera semana, en la que, bueno, pues hemos tenido un poco de todo, ¿no? Fer, esta semana que, bueno, en general, que un equipo vaya 1-4, por ejemplo, como los Boston Red Sox, pues no deja de ser circunstancial, ¿no? Sí, por ejemplo, vemos tendencias con los Chicago White Sox con ese mismo récord de 1-4. Pero bueno, tenemos sorpresas. Ahora mismo Miami Marlins va ganando su partido 4-0 y va primero de división. O sea, no esperamos a los Marlins verlos ahí primero de división, pero bueno, ya tenemos una de las primeras sorpresas del año. Perdona, hay que ver contra quién jugó Miami la primera serie del año. Claro, a eso iba.
A eso iba, no hay que sobrereaccionar. Están jugando ahora contra los Chicago White Sox. Todo bueno, desde el respeto y el cariño, pero bueno, no podemos tener en consideración absolutamente nada de lo que está pasando en estos días. Pero bueno, sí en consideración, porque lo vamos a hablar, pero no en plan de como una imagen fija de lo que va a ser la temporada al final. O sí, ya veremos, pero eso sí, por ejemplo, Dodgers, Brewers, Yankees, Blue Jays, los Rangers incluso están volviendo por donde se fueron, ¿no? como equipos dominantes. Sí, volviendo al tema de los Marlins, estaría bien que, pese a que el equipo lo está haciendo bien ganando estos partidos, pese al lo débil del rival, que fueran algo más de 6.000 personas, ¿no? Al estadio, que es indigno, ¿no? De este deporte. La verdad es que el béisbol en Florida, vamos a ver qué es lo que ocurre con los Rays, si finalmente se plasma en un acuerdo para un nuevo estadio a varios años vista, pero el tema de los Marlins es tremendo. Sin embargo, claro, tú luego ves el ambiente que hubo en el tramo final de World Baseball Classic allí, y vale que estaban implicados Dominicana, estaba implicado Venezuela, por supuesto el Team USA y demás, pero es algo que cuanto menos pues da que pensar, ¿no? Y te da lástima, como es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, los sospechosos habituales lo están haciendo bien en estos primeros compases de la temporada, algunos con datos fabulosos, ¿no? Los Yankees con una capacidad de prevención de carreras que no se ve desde los años 40 de los St. Louis Cardinals, con Max Fried, que es un pitcher criminalmente menospreciado e infravalorado, que quizás junto a Zach Wheeler es uno de los grandes pitchers de la actualidad, ya veterano contrastado, que es de lo que queda, ¿no? Por ganar un Cy Young, ya que Gary Cole lo consiguió, ya que Chris Sale lo consiguió, pues lo que queda es precisamente Max Fried, con un fantástico inicio de campaña. Y bueno, pues muchas cosas positivas, ¿no? Es verdad que, insistimos, no hay que sobrereaccionar, pero empezar muy bien, empezar de forma positiva, con muy buenas sensaciones, pues generando mucha ofensiva o a la defensiva, ¿no? Como en el caso de los New York Yankees, pues es algo pues a tener en cuenta. ¿Esto es sostenible en el paso del tiempo? Pues evidentemente la respuesta es no. Pero está bien empezar con, no sé si con el pie izquierdo, con el derecho, empezar bien, ¿no? El año y en ese sentido, pues todos los equipos que tú has mencionado, estamos hablando de récords extremos, ¿no? Es decir, récords ganando 4 de 5 partidos. Pero estar en positivo está muy bien, insisto, pues positivo. Pero también es verdad que pues el récord de los Boston Red Sox pues no es bueno, pues claro que no es bueno. Y tendrán que mejorar, tendrán que hacer las cosas bastante mejor. Pero es un equipo con unas hechuras y con unas prestaciones que nadie piense que el debut de Ranger Suárez esto va a ser la tónica habitual de la temporada. Esto es una aberración, ¿no? Y es un muy buen pitcher, es una muy buena incorporación para la Red Sox Nation. Claro, pero bueno, 1-4 Red Sox, bueno, ya hay, Sergi, pues récords intermedios, ¿no? Los Seattle Mariners 3-3, que es como, uy, pero bueno, o sea, han jugado 2 partidos contra los Yankees, ¿no? En fin, que al final ya se irá equilibrando un poco la balanza, pero bueno, sí es verdad que hay equipos que han empezado bastante bien, como por ejemplo, que nos sorprenden, como por ejemplo los Nationals, los Reds, los Cardinals, y equipos que se han quedado un poco en el camino. También lo que tú decías, ¿no? Hay que analizar de dónde viene cada uno y qué primera semana han tenido. Sí, a ver, es que obviamente son muy pocos partidos. Por poner un ejemplo, los Nationals han empezado muy bien y creo que van a ser uno de los 2-3 peores equipos de la liga. Ya han empezado ganando, o sea, metiendo un montón de carreras a los Cubs. A los Phillies el primer día también les metieron una soberana paliza. O sea, que por ejemplo, es un equipo que yo creo que no va a perdurar el tiempo, pero que a veces esto pasa. O el calendario, pongo un ejemplo. Yo creo que Arizona es un equipazo, pero empezó 0-3 porque jugó en Los Ángeles. Pero ahora Detroit le está dando pal pelo a Arizona, y bien, porque tiene un equipo Arizona que mete una barbaridad de carreras por partido. Luego el bullpen te vende el partido, pero bueno, eso ya lo hemos hablado, que les va a pasar todo el año. Pero sí que es verdad que hay cosas interesantes de esta primera jornada, como por ejemplo, una más interesantes, el debut de Paul Skeens, que lo quitaron la primera entrada. Uno de los pitchers que todos pensamos que va a ser el Cy Young. Debutó contra los Mets, partido increíble, Peralta contra Paul Skeens, tal, duró una entrada y sacó el partido, le metió 5 carreras. No llegó a la entrada, es que esa es la cuestión, es que ni siquiera completó la entrada, pero a ver, con el matiz, Sergi, obviamente, de que la defensa de O'Neill Cruz le abandonó a Paul Skeens como el desodorante en el peor momento, además, ¿no? Sí, es que fue tremendo. Lo más gracioso, que lo comentamos durante el transcurso de las retransmisiones, que
que en ningún momento se ha contabilizado las 2 pifias de O'Neill Cruz como errores, cuando son errores de bulto, errores de lectura, pues porque te quedas deslumbrado, pues porque haces una lectura, una ruta infame. O'Neill Cruz es un jugador tremendamente talentoso, capaz de lo mejor y de lo peor, es muy errático y es lo que le ocurrió, le tocó la peor versión precisamente a Paul Skeens en su debut de temporada. ¿Que no tenía el día Paul Skeens? Por supuesto. De hecho, en el día de hoy es la reválida para él y espero que mejore porque si no mi fantasy se va a resentir, ¿no? Pero es cierto que estamos hablando de cosas, episodios que son ¿cuántos? En principio, una actuación malísima, horrible, infame de Paul Skeens, pero también abandonado por la defensa, de lo que se espera que sean ¿cuánto? 32, 33, 34 ocasiones, lo que se espera a continuación por parte del diestro de los Pirates es ni más ni menos que la excelencia, pues estamos hablando de potencialmente el mejor pitcher diestro que hay de la actualidad. Es así de sencillo. Sí, no, y que al final O'Neill Cruz sobre todo, perdón, Sergi, que lo que esperamos, lo que esperamos de esto de los primeros días es ver a todos los pitchers en su mejor expresión, porque cuando están descansados, frescos y a tono. Pero bueno. Perdón, ya puedes seguir. Sí, no, iba a decir que, a ver, lo que decía Fernando de O'Neill Cruz es que tampoco es nuevo. O sea, O'Neill Cruz en el outfield es un desastre defensivamente. No. O'Neill Cruz es un jugador muy de highlights. Me recuerdo un poco a Eli de la Cruz siendo peor, entera de que tiene una potencia de bateo que es una barbaridad. Hoy ha metido un home run mismamente hoy de 3 carreras al empezar el partido y el balón lo puede sacar del campo si quiere, pero sí que es verdad que a la hora del IQ defensivo que tiene es muy bajo y muchas veces lee fatal las jugadas. Hay una famosa jugada el año pasado contra los Rangers que todo el mundo puede buscar, como que se pierde y no encuentra el balón y bueno, es bastante ridículo, la verdad. Pero sí que obviamente el pitcher depende de los defensores, pero sí que, como dices tú, al empezar la liga esperas que los pitchers empiecen muy fuerte. Por ejemplo, los pitchers estrellas de la liga, Crochet empezó pues como dejó la temporada, dominando absolutamente a todo el mundo. O Tani mismamente ayer contra los Guardians y le metieron 0 carreras. O sea, para que en 6 entradas. O sea, que hay muchos pitchers que se ha pasado. Sí, mira, otro se me viene a la mente. Me acuerdo, la semana pasada hablábamos de Christopher Sánchez de los Phillies, la renovación. Pues sí, igual. empezó la temporada igual. Y el resto del bullpen de los Phillies, que yo creo que también hay que comentarlo. Mira, tenía aquí una estadística, a ver si la veo. Mira, de los otros 3 pitchers, tanto Aaron Nola, Luzardo o Walker, a Nola le metieron 3 carreras contra los Texans en 5 entradas, a Luzardo en 6 carreras contra los Rangers, de Texas, y luego a Tijuana Walker, porque esto ya no lo opino, le hicieron en 4 entradas 10 hits y 7 carreras. O sea, para que veamos en la descompensación que hay en el pitcheo en Filadelfia, que es una barbaridad. Painter ayer sí que lo hizo muy bien, Painter, pero el resto del equipo, nefasto. Pero, aún así, como digo, hay que dejar esto un poco en cuarentena porque llevamos muy poquito de liga. Aún así sí que vemos que hay equipos que van a dominar, que ya lo sabemos, los Dodgers, los Yankees, los Brewers también han empezado muy bien. Pero Dodgers y Yankees yo tendría que máxima expresión, también son equipos más mediáticos, ¿verdad? Pero es que han empezado muy bien. Los Yankees, teniendo a Gerrit Cole y a Rodón lesionado, tanto Slidler como Fried han dominado los partidos que han pichado, pero totalmente han dominado. Y luego el bateo ha metido bastantes carreras para lo que tenemos acostumbrado. Luego otros equipos como Atlanta también han comenzado bastante bien. Han comenzado también contra rivales que tampoco son fáciles, porque han jugado contra los Royals y ahora están jugando contra los Athletics. Y luego es verdad que hay otros jugadores, por ejemplo, a nivel ofensivo, también por terminar, que han comenzado bastante menos de lo que esperamos. Por ejemplo, un ejemplo es Cal Raleigh, que ha empezado con una barbaridad de strikeouts y casi sin batear. Y el ejemplo más claro para mí es Nick Kurtz de los Athletics y Bryce Harper también de los Phillies. Yo te diría así como, también por poner bateadores que han empezado un poco muy fríos, cuando, por ejemplo, Nick Kurtz estaba hasta opciones de MVP, yo diría a estos jugadores que creo que hay que comentar como que han empezado muy mal. Y como muy bien, voy a destacar también así, que no me olvide, a Corbin Carroll, que es una burrada de jugador lo bueno que es Corbin Carroll. Es una burrada de jugador lo bueno. Sí. O sea, Fernando, Corbin Carroll, yo creo que a veces se nos olvida lo bueno que es porque lo hemos normalizado, ¿no? O sea, pero es igual el mejor centerfield de la liga. Sí, bueno, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a Corbin Carroll le sustituyó Roman Anthony, que tampoco es que sea manco, precisamente, ¿no? Para el Team USA y en el World Baseball Classic, que es un talento supremo. Pero Corbin Carroll es un jugador muy dinámico, que hace muchas cosas muy bien. Es verdad que a lo mejor el brazo es lo que tiene más flojo, pero es un incordio, es explosivo, es fantástico, corre muy bien por las bases, es capaz de sacar la pelota del campo en cualquier momento, pese a que no le vas a confundir con un gran pegador, y no es un gran pegador
en contraposición con los otros, pero puede conseguirte muchos dobles, muchos triples con esa punta de velocidad. Decía Sergi, gente que ha empezado mal, o al menos no bateando con la contundencia que se le presupone. Ohtani como bateador está caminando mucho, pero todavía no ha conectado con autoridad. ¿Va a ocurrir? Por supuesto. 3/4 de lo mismo con Ronald Acuña Jr., ¿no? Es decir, que está caminando muchas veces a primera, que es verdad que ha habido un par de acciones en las cuales, pues a lo mejor cuando haga mejor tiempo, pues esos dobles o ese out se convierten en sendos home runs, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Yo voy a dudar de Nick Kurtz de los Athletics, para nada, me parece que es un fabuloso primera base que no ha empezado bien los primeros partidos, pues porque le han atado muy bien en corto, porque hay que darle crédito a los que están enfrente, todo esto en contraposición con estos jugadores que estamos comentando que no han empezado bien, ¿no? Que les han cogido muy bien la matrícula en estos primeros compases de la temporada, pero son tan buenos y las trayectorias son tan dilatadas y ese talento es tan extraordinario que mucho más pronto que tarde pues van a precisamente a ofrecer su mejor versión, ¿no? Por ejemplo, otra gran versión, a menos ilusionante. No van a ningún sitio, porque es que no van a ningún sitio, pero por ejemplo ver a Mike Trout conectando con tanta contundencia, estando tanto en base, prodigándose también con algún robo de base, siendo jugador potencialmente dinámico que ha sido en su prime, que era el mejor jugador de este deporte. Nos olvidamos lo que puse en su momento en X, en Twitter, que lo extraordinariamente talentoso que ha sido Mike Trout. Bueno, Mike Trout es un futuro miembro del Salón de la Fama y a las primeras de cambio, cualquier cosa que no sea unánime, me parece absurdo. Mike Trout tendría que tener 5 MVPs, por ejemplo, así, de pronto, ¿no? Pero ver estos primeros compases, pues está muy bien, es muy ilusionante y te hace, pues, lo que muchas veces es la promesa, ¿no? Del arranque de la temporada, cuando todos los equipos empiezan con 0-0, ¿no? Que es la ilusión de lo que te puede suceder, qué te puede acontecer en la temporada, ¿no? Y, por ejemplo, si nos centramos en las individualidades, pues alguno de estos jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Mientras que otros, pues en nuevos terrenos, tipo Bo Bichette, abucheado el domingo en Queens, hay que tener un poco de paciencia. Bo Bichette yo creo que va a ofrecer una gran versión en Nueva York. La defensa está por ver, pero creo que es un jugador muy a tener en cuenta y que indudablemente esto no es cómo empiezas, sino más bien cómo acabas. Y bueno, yo te voy a hablar de Mike Trout, que es una es una de las noticias buenas, Sergi, pero bueno, viendo el panorama de Mike Trout, ha durado 5 partidos, ojalá sean 162, pero bueno, sí. Viendo el panorama no podemos presupuestarlo, desde luego. No, a ver, lo de Mike Trout, pues la pasó un poco como le iba pasando toda la vida a Mike Trout. Ha empezado muy bien, pero el bullpen de los Angels se ha empeñado en perder partidos también. Porque, por ejemplo, en la primera serie de la temporada contra Houston empieza metiendo una barbaridad de carreras y hay un partido que nos iban ganando de 7 carreras o de 6, creo que era 6, y le remontan y pierden el partido. Entonces, pues Mike Trout yo creo que está un poco ya anclado al equipo en el que lleva toda la vida. Y le pasa, lo padecía cuando dominaba la liga. Imagínate ahora que ya está a mucho menor nivel, aunque siga siendo Mike Trout, pues le va a seguir pasando. Lo que sí que es verdad que con Mike Trout, en mi caso al menos, y yo creo que nos pasa a muchos, sí que esperábamos ya verlo bastante peor y sí que es verdad que ha empezado la temporada que, oye, es prometedor el inicio de temporada que ha tenido Mike Trout, con robando bases, bateando bastante, con bateo de poder como ha tenido toda la vida Mike Trout. Aún así, como comentar, lo pongo un poquito en cuarentena, porque el equipo es el que es y las lesiones de Mike Trout, pues hay que asumir lo que... Más que nada, no es que quiera, pero es que cada año hay jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, en que las lesiones de Mike Trout es algo que le lleva arrastrando los últimos años y que no sabemos en qué momento de la temporada van a decir, pues se pierde 2 meses. Que ojalá que no. Y ojalá que los Angels puedan competir algo este año, porque los Angels en ataque sobre todo tienen jugadores jóvenes que a mí me gustan bastante. Pero entre que el bullpen es el que es y el equipo también, la franquicia es la que es y el jugador con el historial de lesiones que tiene, pues yo pondría muy en cuarentena y muy en duda todo lo que estamos viendo de momento. Sí, para poner o para enriquecer esto, Mike Trout no ha disputado más de 140 partidos, bueno, 140 los disputó en 2018. Desde entonces, es verdad que hemos tenido año de pandemia, pero el año pasado, de hecho, jugó 130 partidos, que yo pienso que 130 y 140 de calidad puede ser muy interesante, muy interesante. ¿Pensar en más partidos? No. Lo que no quieres ver escenarios como en 2024 cuando jugó 29, o en el 23 cuando jugó 82, o en el 21 cuando jugó 36. Es que se ha perdido muchos partidos por diversas lesiones. A veces, pues, mala suerte y otra, pues, porque
el cuerpo dice que a lo mejor que hasta aquí, ¿no? Los problemas de rodilla sobre todo de rodilla, ¿no? Que es lo que le ha lastrado un poco en los últimos años. Y ojalá que nos pueda ofrecer la mejor versión, porque este deporte es mejor cuando Mike Trout batea como lo hace, claro. De hecho, os iba a leer una cosa de Sarah Langs que hablaba sobre Ohtani, volviendo a jugadores, exjugadores de los Angels en este caso, que ahora mismo Ohtani tiene la racha más larga de un jugador que se envasa, 36 partidos, y la racha más larga de un pitcher que en cuanto a entradas sin anotar una carrera, con 22 2/3. A ver, Fernando, nos hemos acostumbrado a la grandeza de Ohtani, pero absolutamente demencial, inexplicable casi en casi cualquier deporte que un tío sea el que tenga la mejor racha, una de las mejores rachas en ataque del deporte y la mejor defensiva, ¿no? Sí, de hecho ese dato antes del partido, porque nosotros en Movistar hemos ofrecido el debut de Ohtani precisamente como pitcher en este 2026, pues tenía el dato de las 16 entradas y 2/3, ¿no? Que eran los datos si nos remontábamos al año pasado. De hecho, se ha hablado sobre lo que son, pues bueno, los típicos artículos de opinión respecto a qué es lo que le queda por conseguir a Shohei Ohtani, aparte de ser muy cuadriculado, tener las cosas muy claras y los propósitos de hace años, que iba a ganar las World Series, el MVP, el World Baseball Classic, que se iba a casar a tantos años, iba a ser padre a tal edad, ¿no? Este tipo de cosas, pues lo que le falta a Shohei Ohtani es el Cy Young. El problema es que Shohei Ohtani veo complicado que pueda lanzar más allá de o tener 26 aperturas, 26 partidos de inicio, que tiene que hacerlo extraordinariamente bien y es muy bueno y el historial en su carrera en 100 actuaciones como pitcher es literalmente descomunal, pero con 26 actuaciones de titular, cuando tienes en tu misma liga a gente como Paul Skeens, tienes a Garrett Crochet, tienes a tu compañero de equipo Yoshinobu Yamamoto, lo veo complicado que pueda ganar el Cy Young. Que puede ganarlo, yo no voy a dudar de Shohei Ohtani, no voy a cometer esa torpeza, pero lo veo complicado que pueda conseguirlo. Sí creo que es el gran candidato a MVP, sí creo que puede conseguir una temporada de estas en las cuales cuando tú sumas el valor que consigue como bateador y que consigue como pitcher, pueda conseguirte. Pues cuántos, hay extrapolaciones, puede conseguir un WAR de cuánto, de 14, que serían 14 victorias por encima del jugador de reemplazo, lo cual son datos que ha conseguido básicamente Babe Ruth y se acabó en la historia. Y eso es muy complicado, eso es un rol muy ajustado a los tiempos modernos, no como hace, pues eso, más de un siglo, pero es indudablemente que tenemos que sentirnos muy afortunados, ¿no? Por gozar de un Ohtani. Esperemos que este año, pues eso, totalmente desatado, sin grandes restricciones, igual que hizo pues precisamente en el año 2022-23 cuando lanzó pues también, sobre todo en el año 2022 cuando quedó cuarto en el trofeo Cy Young en la Liga Americana con los Angels. Pero igual que comentábamos el tema de Mike Trout, tampoco hay que olvidar que el nivel de exigencia que tiene Shohei Ohtani con algo que básicamente no se ha hecho en el último siglo y que le ha obligado a pasar por el quirófano 2 veces con operaciones graves de reconstrucción de ligamentos de su codo derecho, les hago tener en cuenta. Podemos pensar en Shohei Ohtani lanzando 150 entradas. Yo creo que lo ideal para los Dodgers es, más allá de regular los esfuerzos de él y del resto de su rotación, pues pasar o que ocurra lo que pasó el año pasado en los playoffs, ¿no? Que cuando llegara la postemporada más o menos tuviera disponible y optimizado a Ohtani, a Snell, a Glasnow y por supuesto, a Yoshinobu Yamamoto, que para eso ganó el MVP de las World Series. Voy a empezar a saludar porque hay un montón de gente en el chat y creo que no les hemos hecho mucho caso. De hecho, hay 12 personas conectadas. Posiblemente sea uno de los récords de últimamente, que la gente tiene muchas ganas de béisbol y se nota que mañana es festivo para algunos. O sea, y digo para algunos porque para mí sí, pero para el viernes no. Entonces es lo que hay. Está Jafet Bachit, Ger también, JMCT86. También nos dice Alex Bax que saludo desde Barcelona, y dice que os puedo escuchar por primera vez porque sí, o sea, por fin os puedo ver en directo porque siempre os escucho por iVoox. O sea que bueno. Nos has dicho, Jafet Bachit, que Max Fried se ha puesto fuerte, ha ganado masa muscular. Es verdad. Eso
O sea, el año de gimnasio, esos 3-4 meses de gimnasio ha estado bien. Nos dice aquí Gustavo Jaramillo, buenas noches, saludos desde Qatar. Claro, la diferencia horaria ahí me ha pillado. Digo, buenas noches, sol estupendo. O sea, pero claro, saludos desde Qatar. Nos dice aquí Jaffer Bachir que, bueno, que la serie D-backs Royals acabó 0-3, pero que los Arizona Cardinals, perdón, de D-backs tuvieron oportunidad de ganar en los 3 partidos. Sí. Es verdad. Séptimo equipo, los Dodgers, en remontar para terminar ganando obviamente los partidos cuando iban perdiendo por múltiples carreras. Múltiples son 2 o más, ¿no? Es decir, que eso demuestra que ninguna ventaja está a salvo contra este fabuloso turno de bateo. Y antes hablábamos de gente que no ha carburado. Freddie Freeman ha carburado tal como se espera, todavía no. Mookie Betts, 3 cuartos de lo mismo. Kyle Tucker, claro, es que estamos hablando de escoge tu veneno, ¿no? Y ninguno es agradable, la verdad. No, sí, y Adrián, no. Por poner en contexto también a en el chat que no tiene tanta idea, los Dodgers, que es el equipo que aspira, máximo aspirante al anillo con diferencia, va a perder seguramente 60 partidos. ¿Me entiendes? Que hasta los mejores equipos pierden 60 partidos. O sea, que va a ser muy normal que alguien vea por la noche un Rockies Dodgers y que ganen los Rockies. No es broma. Bueno, los Rockies ganaron hace 2 días a los Blue Jays, por ejemplo, y les metieron, creo que fueron 14 carreras. Puede 14 y que le gane, y no es que le ganen el partido, puedan ganar la serie. A ver, no es lo más normal, pero puede ocurrir. Ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. O sea, lo que la gente ha de echar, que los Dodgers, por mucho que tengan la mejor rotación, el mejor equipo, ya lo sabemos todos, pues van a perder un montón de partidos en tiempo regular. O sea, porque van a perder 50 mínimo y van a perder más de 50. O sea, es la cosa. Sí, de hecho, nos ponen aquí que nos dice Ger que los datos no incluyen playoff. No, los de Ohtani son de temporada regular. Son temporada regular. Claro. Nos dice aquí Sibolo que un saludo a nuestros 3 outfielders favoritos. O sea, me pido Neil Cruz. O sea, por si hay alguien que yo Elliot Ramos. Eso es. Dice Gustavo Jaramillo, aquí es de noche, no es Semana Santa y los problemas siguen, pero disfrutando de este miércoles de béisbol y podcast. La palabra que empieza por G que has dicho no la podemos decir en Twitch, pero hemos entendido perfectamente por dónde vas. Nos dice aquí Max Fried, Calcio y Jim. Bueno, igual ha estado con la selección italiana de béisbol, no con la de fútbol. O sea... Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. He ido a Pepe Diario y he dicho que, claro, cualquier mundial que se precie tiene que tener a Italia. Que a partir de aquí, a partir de ayer, para mí no tiene ningún valor el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es que hay que ganarse la plaza. No puedes hacer el ridículo en 3 fases clasificatorias, porque es así de sencillo. Por cierto, noticia... Que será el más grande. Noticia de alcance, y esto es algo que lo tenían tareas pendientes a la hora de comentar, pues eso, ampliaciones de contrato, los Mariners con Colt Emerson, los Brewers con Cooper Pratt. Parece ser que los Pirates están muy cerquita de batir todos los récords y ampliar el contrato, o al menos garantizarse los servicios de Conor Griffin, la mayor promesa, rutilante promesa que hay en las menores, Conor con K. Y batir, por supuesto, el récord de Colt Emerson, porque vamos, si me parece que Griffin, por la extensión que sea, por los años que sean y el montante, está por debajo de Colt Emerson, siendo una bastante más que rutilante promesa, sería una torpeza por parte de él y por parte precisamente de su agente. También es verdad que cuando te ponen, pues ¿cuánto? 87 millones, máximo de 130, como el caso de Colt Emerson con los Mariners, pues es como para pensárselo, ¿no? Es decir, que dices, oye, que tengo garantizada mi vida, que puedo optar por ir año tras año, ya. Es un riesgo, puedes perder pronto a corto plazo, pero sí ganar a medio y largo plazo y ganar bastante más, pero la seguridad es algo a tener muy, muy en cuenta en este tipo de contextos. Sobre todo a mí el que más me sorprendió, hablando de chicos jóvenes, y ahora también lo retomamos con los que si os parece, con los que lo han hecho tan bien en estos primeros compases, es lo de Cooper Pratt, ¿no? Cooper Pratt no pasa por ser la más firme promesa de los Brewers, no sé si es Jesús o José Madé, él también es shortstop, parece que los shortstops abundan por Milwaukee, y lo del tema de Cooper Pratt me parece que ha sido algo que nadie se esperaba. Lo de Conor Griffin sí, se ha llegado hablando en las últimas semanas que esto podía acelerar. De hecho, empezaron a negociar en diciembre en el Winter Meetings, entonces ya se empezaba a decir. Sí.
Y esto pues puede hacer que más pronto que tarde, incluso a lo mejor antes de que termine el mes de abril, Conor Griffin debute con los Pirates. Y por supuesto sea el más firme candidato a ganar el Rookie del año. Bueno, para quien no lo sepa, Cooper Pratt, shortstop, con 21 años, 7 meses y 14 días, porque me lo indica que es Potrac, no por otra cosa, no es porque lo sepa, ha firmado un contrato de 8 años, 50 millones, con 2 opciones de club para un jugador que ni siquiera está en roster de 40 de MLB, que es la primera vez en la historia que pasa esto, que un jugador que no está en roster de 40 firma un contrato MLB. Curioso, cuanto menos. Eso sí, cuenta contra el impuesto de lujo y todo esto como dinero, se dice, enterrado, ¿no? en el sistema, con lo cual, pues bueno, creo que Cooper Pratt pues lo veremos más pronto que tarde, evidentemente en los Brewers. Y pues lo que decía Fernando, Colt Emerson, que es otro shortstop con un añito menos, 20 años, 8 meses, 12 días, con 0 días de servicio. Sí está ahora va a empezar a entrar en el roster de 40 de los Mariners en breve. 8 años, 95 millones, 35 millones en incentivos, y hasta alcanzar los 130 millones. Y bueno, curioso, cuanto menos, porque estos contratos, el de Cooper Pratt es 8 años con 2 opciones de club, el de Emerson son otros 8 años con una sola opción de club. Claro, esta diferencia entre la edad y demás pues hace que Cooper Pratt pues vaya a ser agente libre con 31 años. Puede firmar todavía un contratito, pero es que Colt Emerson lo va a hacer con 28. Con 28, si puedes firmar un contrato de 10 años en la MLB, fácil. Sí, no, y aquí lo que hacen es las franquicias, que es algo lógico, hacen como un punt de firman muchísimos años, pero saltan a un jugador hasta, como dices tú, 28 o 30, y claro, el salary cap cada año, por lo normal por inflación, es que cada vez los salarios sean mayores. Entonces, lo que se ahorran es que en 2-3 años le tuvieran que pagar el doble o el triple, o depende, porque ya hemos visto tanto en NFL como en MLB, NBA, en todas las Major Leagues, los contratos suben de manera exponencial y más a medida que las ligas se hacen más grandes. Entonces, las franquicias, incluso a jugadores tan jóvenes, si ya lo han de hacer con jugadores un poco más mayores, imagínate con los más jóvenes, los intentan atar hasta para hacerles luego seguramente si siguen un segundo contrato, pero no más, porque si no se puede descontrolar muchísimo. Y claro, es raro porque en otros deportes no pasa de 5 años, aquí sí que se firman 8, 9, 10 años, depende del jugador. La cosa es que, claro, siendo tan jóvenes, el jugador joven también se expone un poquito a que si de verdad apuesta por él mismo y no firma el contrato, podría firmar en 1 o 2 años un contrato 2 veces mayor. Pero sí que es verdad que con esa edad te ponen un contrato de 8 años y tantos millones, es difícil rechazarlo, y más teniendo toda la carrera por delante. Eso es. Bueno, vamos a hablar. Nos preguntan aquí, Caru, sobre el sistema de bolas y strike. Vamos a hablar luego de esto, pero vamos a hablar ahora que hemos introducido el tema de los rookies y los contratos y tal. Fer, ¿quién te ha parecido a ti? Pues ahora mismo es... de los rookies es que hay muchos, pero los que más para ti han destacado, porque es una de las noticias positivas de este año, no solo que suban gracias al convenio colectivo, sino que tienen un impacto real en el juego. Sí, sin duda. De hecho, por ejemplo, no hay ni siquiera lo del sophomore jinx, ¿no? La maldición del segundo año, ¿no? Es decir, jugador que intenta aquí pues consolidarse. Mira Drake Baldwin, ¿no? Como qué es lo que está haciendo en este inicio de temporada para los Braves, ¿no? Tremendamente positivo. Se habla que más allá de todavía que puede debutar Conor Griffin, puede debutar Colt Emerson, distintos valores que todavía no han debutado como tal, no se han estrenado en la MLB, pues que esta puede ser una jornada, una promoción realmente histórica, ¿no? Estamos hablando de, no sé si pensar que a futuro en este 2026 hayan debutado no sé cuántos Hall of Famers, pero tienes a gente como Murakami, que lo ha hecho a las 1000 maravillas con los Chicago White Sox. Recordemos que Murakami ha firmado un contrato de muy corta duración, con lo cual en un par de años puede ser agente libre y va a ir a otro equipo, y espera él que consolidar su situación en la Major League Baseball, obtener un contrato más cercano a lo que son sus prestaciones, aunque vamos a ver cómo se va ajustando la liga y cómo se va ajustando en este juego de gato y ratón perpetuo que hay entre pitchers y bateadores, en este caso Murakami.
pues habla, por ejemplo, Andrew Painter, debutó ayer con los Philadelphia Phillies, este es pitcher, lleva muchos años aquí intentando llamar a la puerta, intentando entrar en el equipo grande, pero por diversos problemas, evidentemente, o principalmente por las lesiones, pues no ha podido ofrecer su mejor versión. A mí el que iba a decirte, hay 3 que han destacado con luz propia. Chase DeLauter, el jugador de los Cleveland Guardians, vamos a ver después del golazo de ayer, de ese foul ball contra su pie, ojalá que sea nada más que un susto, 4 home runs en los 3 primeros partidos. J.J. Weatherholt, el tercera base de los St. Louis Cardinals, que también lo está haciendo a las mil maravillas, pero a mí de todos estos no necesariamente es el que pueda tener el techo más alto, pero es el jugador que por dinamismo, por empaque, por electricidad, por energía, el que me encanta es McGonigal de los Detroit Tigers, ¿no? Es decir, es como una especie de Dustin Pedroia en versión zurda. Vamos a ver cuál es evidentemente su rol definitivo dentro del infield. Puede ser tercera base, puede ser shortstop, ya veremos en qué posición se consolida, pero es un jugador que las primeras impresiones, insisto, son primeras impresiones, no pueden ser más positivas, ¿no? Es decir, un jugador que aporta mucha energía, que no olvidemos que los Detroit Tigers están afrontando lo que potencialmente es el último año de control de Tarik Skubal, y el que probablemente va a ser el último año de control de Tarik Skubal, y tienen que pues todo lo que son los talentos que tienen en ligas menores, pues que ofrezcan, pues que luzcan y desplieguen todos sus talentos. Y en el caso de McGonigal, a mí es el jugador que a mí personalmente más me ha entusiasmado de estos primeros compases de la temporada. Pero hay muchas cosas positivas y no necesariamente son debuts, ¿no? Es decir, gente... pues eso, lo he comentado el caso de Trey Baldwin, ¿no? Es decir, segundo año y haciéndolo a las mil maravillas, ¿no? Que savia nueva perpetuamente va insuflándose en la Major League Baseball, y eso es tremendamente positivo, ¿no? Porque igual que puedes pensar, ¿no? Este jugador está afrontando quizás su último año, ya el tramo final de su carrera deportiva, pero no dejan de llegar chicos jóvenes con mucho empuje, con mucha energía, y es muy, muy gratificante pues ver lo que estamos presenciando estos primeros días de competición. Sergi, 22 jugadores que han debutado ya en la MLB en apenas, pues eso, 6-7 días. Nos dice aquí, por ejemplo, Xavi, que lo iba a mencionar yo, que no nos olvidemos de Sale Stewart de los Reds, que ahora claro, también. Claro, que ya jugó algo el año pasado, y de hecho te iba a decir que Sale Stewart, hoy por hoy, el jugador que lidera la liga en WAR, en Fangraphs. Qué curioso, cuanto menos. Sí, no. Y mantiene la condición de rookie, si mal no recuerdo, ¿no? La candidatura a rookie del año. Eso es. No, yo iba a decir que coincidía bastante con Fernando, tenía Murakami, sobre todo McGonigal, que contra los Padres hizo una serie increíble, como todos los Tigers en general, pero hizo la verdad que una serie muy buena. Sí que es verdad que el picheo de los Padres para hacérselo mirar, pero comenzó muy bien el rookie. Y luego yo, pues obviamente tengo dos esperanzas muy claras en dos pitchers que la gente los conoce bastante. McLean de los Mets, que empezó contra los Pirates un poquito regular, pero acabó el partido bastante bien. Y obviamente Jess Savage de los Blue Jays, que después del final de temporada pasada que hizo y sobre todo los playoffs que hizo, yo te diría que son los jugadores sí que tengo como más anotados. Como dices tú, hay otros jugadores que han empezado muy bien, pero yo me quedaría sobre todo con... A mí me gustan mucho los pitchers, sobre todo rookies. Me gustaría como mencionar estos dos, que creo que tienen un techo muy alto de incluso acabar siendo el pitcher 2, pitcher 1 de su equipo. Y luego sí que es verdad que hay que rendirse a McGonigal, porque a mí también me ha ganado mucho. Y es un equipo, sobre todo los Tigers, que pecaba mucho en faltarle bateo, porque el picheo de los Tigers ya es conocido de que te van a mantener muy pocas carreras, y no te digo cuando pichas Kubal, pero sí que es verdad que faltaba bateo de poder o jugadores que te pusieran el balón en juego. El año pasado se trajeron a Gleyber Torres por eso, no por su defensa precisamente, y yo creo que con McGonigal, lo que si consiguen encontrar un jugador así, pueden los Tigers meter el salto de calidad que necesitan para los playoffs. O sea que les viene, vamos, como agua de mayo. Por si alguien, digo, en plan, lo digo en general, ¿no? Si alguien se lo había preguntado, ahora mismo tenemos 54 jugadores que son seleccionables para el Rookie del Año en una semana. O sea que, bueno, hay un poco de descompensación por liga porque es 35-19, pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Nos dice aquí Jaffer Pacheco que le encanta Ranfield de los Rockies. Jugadorazo. Y Ger nos dice que mejor hablar de rookies, buena señal del nivel que tenemos, porque el año pasado el tema eran los batters torpedo.
Es una cosa que yo había omitido de mi cabeza y que voy a intentar hacer como que no he leído, que vamos a seguir para, Sí, mejor. para darle adelante, porque no me acordaba. Y bueno, ahora mismo es increíble un dato que acabo de conseguir aquí en Baseball Reference, que es que Jared Oliva y Foster Griffin, los dos son candidatos a Rookie del Año, ¿vale? Una vez que debuten. Pero los dos debutaron en 2020. Pero no tienen los números suficientes en apariciones al plato, ni en O de entradas lanzadas. para entradas lanzadas para no ser elegibles. Entonces, pues bueno, tenemos a dos jugadores que debutaron hace 6 años y que siguen siendo elegibles. O sea que curioso cuanto menos es, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato y nos dice Gustavo Jaramillo que si la palabra que empieza por T no la censura Twitch. De hecho, lo he pensado cuando lo he dicho, pero bueno, empecemos. Vamos a correr un tupido velo. Vamos a evitar no tener al señor Twitch ni al señor Amazon aquí enemistado. Nos dicen aquí que los Rockies en diferido. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, pero bueno, de momento, pues yo creo que buena señal. Es verdad que bueno, que los jugadores que impactan, pues son pues, relativamente pocos, ¿no? No todos los rookies que impactan ahora mismo pues, están teniendo unos grandes números. De hecho, me ha dado voy a mirar los jugadores rookies por era y ahora mismo solo por debajo de 3,5 de era, pues hay 30 jugadores, ¿vale? Que no han llegado a ese número de entradas de 112 posibles. Entonces, bueno, hay un poco de, ¿sabes? Lo de desequilibrio entre una cosa y otra, pero bueno, en general, bien. Y ya para cerrar, de toda esta lista, creo que me parece lo más importante es que 50 de estos jugadores de los que estamos hablando, en pitchers y unos 70 en bateadores, tienen menos de 24 años. O sea, que el futuro del béisbol ya lo estamos diciendo, pero bueno, garantizado. Nos dice aquí Jaffer Bachir que le preocupa la poca asistencia en algunos estadios en este inicio de temporada. Bueno, a ver, el producto que ofrecen algunas franquicias no es el mejor y hay que recordar también que estamos en abril. O sea, que no sé vosotros, pero yo aquí en Granada hace fresquito. O sea, se va el sol y rasca. En Colorado también. Colorado. Y hay que ponerse una rebequita. Eso es. Exacto, eso es. Y que hay estadios que de por sí, o estados de por sí, o ciudades de por sí, que tampoco invitan mucho al béisbol ni tienen mucha afición de béisbol, que también pasa. No solo con Florida, hay más casos, ¿eh? O sea, la cosa es que, claro, no todos los campos van a ser ni Wrigley Field ni el campo de los Phillies. O sea, pues hay veces que pasa esto. Eso es. Entonces, en fin, que nos dicen aquí que el Daikin de momento está bastante vacío. Bueno, en Houston ya sabemos que la gente va poquito a poco y ahora mismo creo que Houston está muy pendiente del March Madness y está muy pendiente de otras cosas que no han sido béisbol. Ya poco a poco se irá. Hay que tener en cuenta la diferencia horaria respecto a Houston y que va bien tempranito. Que estamos hablando de prácticamente que es en la mañana. Claro. Miércoles por la mañana. Claro, eso también influye. Si hubiese gente diríamos que no trabajan. Y si no van, que no quieren ir. O sea, es como... Y que Texas tampoco es el estado más beisbolista de Estados Unidos, Texas. No. Ni tanto el campo de los Rangers ni tanto el campo de los Astros. Y más que son equipos que digamos que, como le pasa a los equipos de los otros deportes, que son un poco de meterse en el tren cuando está en marcha y va bien. Porque los Astros, cuando van mal, el campo, digamos que no es de estos campos que digas qué afición tan fiel, ¿sabes? Es lo que tiene también la cosa con Houston. Eso es. Bueno, vamos a seguir. Dice, bueno, que anoche, nos dice Jaffer Barcil que anoche estaba casi lleno. Claro, anoche, no por la mañana. Claro, sutil diferencia, la noche y el día literal. Vale, que esto lo quiero pasar un poco de puntillas, pero por comentarlo. ¿Qué os pareció lo de Netflix y el Opening Night? Porque
a mí la introducción esta de 15 minutazos antes de que se lanzase un solo lanzamiento se me hizo un poco eterna. No sé, Sergi, como si la viste o si has visto algún clip o lo que sea. Sí, yo ya para empezar solo vi clips y gente quejándose de que el marcador era feísimo. Yo leí mucho. Eso es verdad. De que era como un gato cuando al principio. Sí. No sé, es que luego obviamente el partido, pues para verlo había que hacer virguerías para conseguir ver el partido, siendo el opening game, porque no era el opening night, el opening day, perdón, porque era por la tarde y el partido empezó de madrugada, pero sinceramente yo creo que el partido fue como la retransmisión, malo y aburrido como pocos, porque quedaron 7-0 y el partido, a mitad de partido, ya estaba acabado. Y sinceramente, como aficionado de los Giants, también me alegro y mal, o sea, porque les dan un partido a Netflix y el partido pues fue una castaña, o sea, para qué mentir, o sea, fue un partido fumable. Y eso que a priori no era para nada mal partido, estábamos hablando Logan Webb contra Max Fried, pero hubo una entrada, los Yankees sin un solo home run, pues generaron una ventaja y ya no tuvieron que echar la vista atrás, fue tremendo. Sí, pero como para acabar solo diré que a mí el producto o la prueba está en Netflix, pues para las series Netflix está muy bien, pero para ver béisbol yo la verdad que no la acabo de ver. Bueno, y James Winston hasta en la sopa, ya preparándole perritos calientes a Max Fried y demás. Ese fue partido que también ofrecimos en Movistar y la verdad es que en ese sentido, pues bueno, en lo que a valoración o crítica que se refiere, parece ser que la NBC que se ha hecho con el Sunday Night, que ha sido hábitat y terreno de ESPN durante muchos años, sí que se coincide que no solo los analistas, sino que la puesta en escena, bueno, básicamente lo que es el producto, los valores de producción de lo que es la retransmisión fue muy superior respecto a lo que fue lo de Netflix. Pero bueno, es que Netflix tampoco, es que en el paquete que ha adquirido, que es este Opening Game, el partido de campo de sueños más el Home Run Derby, vaya a tener muchas opciones de ir mejorando. Yo creo que lo más positivo fue ver o escuchar a Barry Bonds comentar sus batallitas personales de sobre si fichó o no fichó con los New York Yankees, de que prácticamente le mandó un ultimátum el dueño de los Yankees cuando en teoría no podía negociar porque estaba sancionado y todo ello, lo cual era cuanto menos un poco curioso, y dijo, perdona, que vamos, que tengo que firmar para las 12, no, y cogió y le colgó. Porque, bueno, pues para chulo Barry Bonds, como es lógico, ¿no? Volvió a casa, firmó un contrato más lucrativo de la época y no le fue mal, eso sí, sin ningún anillo, pero no le fue mal para establecer su legado en San Francisco. No. Bueno, dice que dijo Gustavo Jaramillo que no entendía ni papa el World Baseball Classic en Netflix Japón, me pareció la leche. O sea, que bueno, que lo tenía que ver desde ahí, oye, pero bueno, es lo que hay. Dice que bueno, que es el futuro, no dice Jafet Barchir, porque las plataformas de streaming se acabarán haciendo con el béisbol. Bueno, no sabemos. O sea, eso no. O sea, de momento los que más dinero ponen no son las plataformas de streaming. Ni en la NFL. En la NBA ha empezado con Amazon Prime, pero tampoco son los que más dinero ponen. Ni en la NHL, ni en la MLS, ahora sí con Apple. Vemos a Adrián o la Fórmula 1. Vemos ya ciertos atisbos en la NFL, como por ejemplo con Amazon, con el Thursday Night, o con el Netflix, me acuerdo en Thanksgiving también, o el Christmas Day hubo un partido también. En Navidad, sí. Vikings Lions fue, si no me equivoco, sí. Y en la MLB tenemos Apple TV, que no lo aguanto porque te fastidia la retransmisión. Y también estaba Peacock, que el año pasado me acuerdo los domingos, creo que a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, el partido temprano, lo daba Peacock también. Que al final para el espectador también es un puñetero lío, porque es que tienes 4 o 5 plataformas para ver los partidos, una no te lo da, en otra hay blackout, en otra no sé qué pasa. Entonces, al final, pues, también es que para la gente que lo paga y lo ve, es un caos. Sí, te obliga a estar abonado a todos. Eso es, de hecho, decían que antes el béisbol en Nueva York costaba unos $300 y ya vamos por los 660. No, perdón, 760. O sea, se ha doblado el precio. Claro, inflación y tener que verlo en distintas plataformas y tal, pues evidentemente. Y pagarte el piso en Nueva York también. También. ¿Es el piso o seguir el béisbol? Eso es. Bueno, casi que te sale más barato seguir el béisbol. Hay un canal en YouTube que sube, entrevista a gente en sus pisos en Nueva York y hay una chica que decía, no, yo pago muy poco, 760. Y era como, joder, que 800 euros en plan, y digo, qué bien. Claro, veías el precio y era como literalmente
O sea, alguien metido ahí involuntariamente es un crimen de lesa humanidad. O sea, pero en Nueva York era un piso. Dormía de pie, ¿no? Por ejemplo. Pues más o menos. En la calle, pero veo el béisbol al menos. Sí, viviendo en la calle. Bueno, como digo, nos tenemos que ir. El plural majestático, me tengo yo que ir. Vamos a hablar del sistema de bolas y strikes. Vamos a hablar de la serie de la semana. Y marcho que si quiero, voy a cenar. Nos decía por aquí, Caro22, dice, buenas, ¿qué os parece el sistema de bolas y strikes? Los primeros días me dio la sensación que con un buen catcher estaba ayudando más a los lanzadores, ya que los bateadores estaban usándolo solo en situaciones clave. Bien, no obstante, los partidos en los que los bateadores han sido más agresivos se han visto más favorecidos. De hecho, en Baseball Savant podemos ver los datos. Yo los voy a... no los he mirado, no falta de preparación, pero tampoco me interesaba el dato puro, alguna cosa. Yo quería hablar más de sensaciones. A mí, Fer, hay dos cosas que a mí a título personal, y ya exponéis cada uno lo vuestro. Es muy al milímetro, es como el ojo de halcón, sí. Es como el fuera de juego, es como este tipo de sistemas que van al milímetro. De hecho, ayer los Blue Jays pierden por menos de una décima parte de una pulgada. O sea, que era como... una micra. Una micra, sí. Literalmente perdieron porque no tocó por muy poco la pelota en la zona de strikes. La zona de strikes, perdón. Y también mi segunda sensación es que hay muchos... lo decíamos, ¿no? Árbitros más veteranos que se están viendo afectados. De hecho, el 39%, o sea, delimitó la MLB árbitros veteranos con menos de 45 años o más, ¿vale? Perdón, menos de 50, más o menos de 50. Entre los que tenían más de 50 años, el 70% de los challenge de bateadores eran favorables al bateador. Sin embargo, los que tenían menos de 50, solo el 39%. Estamos viendo aquí que seguramente los árbitros más jóvenes, que vienen de las ligas menores y que vienen de estar entrenados con el sistema, saben a lo que amoldarse y saben cómo arbitrar en torno al sistema, y los árbitros más veteranos dicen, la strike zone para mí es así, y si para ti es así no hay problema. O sea, no están más acostumbrados a eso, pero no esperaba tanta diferencia generacional, pero sí que, bueno, está ahí curioso. Y bueno, el sistema para mí, ya lo hemos hablado fuera de micro, de momento funcionando como un reloj. Sí, resumiéndolo, yo creo que más que el gap generacional es, lo bueno no tan bueno como umpire que eres, ¿no? Es decir, probablemente ahora mismo el muñeco de Pim Pam Pum es Ivy Backnor, que no pasaba por ser un demasiado buen umpire, y digamos que sus primeras exposiciones a las bondades o maldades del sistema ABS, pues se ha visto muy expuesto, ¿no? Tú imagínate todo esto con Ángel Hernández, ¿no? Cantando bolas y strikes. Hubiera sido una fiesta, ¿no? Hubiera sido tremendo, ¿no? Por fortuna le hemos perdido de vista, y un abrazo desde aquí para Ángel Hernández, ¿no? Que ya sabemos que... Bueno, pues en las cuitas pendientes que tenía con la Major League Baseball, que por una cuestión racial no le daban más bola a la hora de asignaciones en All-Stars, World Series y demás. No te la dan porque no llegas al nivel, ¿no? Esto es así de sencillo. Y es que el sistema, como dices tú, Adri, funciona como un reloj, porque es que hay 12 cámaras de ojo de halcón. Es decir, no una ni no, 12. Te ofrece una perspectiva y y decirte, ajustándote a lo que son los parámetros personalizados de cada bateador, porque siempre bromeábamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo la zona de strike de Aaron Judge, y sigue sin ser igual que la de José Altuve, ¿no? Hay una disparidad de altura pues realmente considerable. Pero es que hay mediciones, y digamos que meten los datos, unas mediciones antes de los partidos, tanto porcentaje en la parte superior, tanto porcentaje en la parte baja, la anchura es la misma, son las 17 pulgadas, y de ahí no te mueves. Y si roza la zona de strike, pues maravilloso, es un strike, ¿no? Es decir, no tiene que ser íntegramente ni por el estilo, con rozar me vale, y con que sea una décima parte de una pulgada,
que una pulgada son 2,54 centímetros. Pues imagínate, ¿no? Es decir, estamos hablando de cuestión de milímetros. Los Ampers suelen hacer una muy buena labor. Lo que ocurre que, a ver, la tecnología, pues es lo que pues te puede permitir, y yo creo que errores obscenos, pues intentar evitarlos, ¿no? Sobre todo en los escenarios que estamos hablando, ¿no? Es decir, mayor exposición en playoffs, World Series y compañía. Lo que ocurre que esto es un proceso en los cuales todos se tienen que ir acostumbrando sobre la marcha. Yo, cuando oí lo de los sistemas ABS, había muchas voces que decían que acerca de, por ejemplo, todos estos catchers que son muy buenos en defensas, que son capaces de vender una bola o un lanzamiento fronterizo, lo convierten en strike, o al menos se lo hacen parecer al umpire. Lo van a seguir haciendo, y el bateador tiene que tener un ojo literalmente biónico para realmente diferenciar entre lo que es bola y strike, porque si recurre al challenge y lo pierden, pues ya es uno menos de los dos que tienes, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es, aunque hay libertad, que los jugadores tienen que ser pues un poco más consecuentes e intentar reservarse, porque no sabes si en las postrimerías del encuentro te vas a encontrar una situación en la cual te va a echar mano y no tienes. Lo que no puede ocurrir es como uno de los primeros partidos de la temporada, Atlanta en el turno de bateo de Ronald Acuña, que es el primero de su turno de bateo, para entonces a la defensiva y con Ronald Acuña Jr. ya pierdes los dos challenges, ya no tienes nada, ya no tienes opción en el partido. No lo echaste de menos, ¿no? Pero no puedes precisamente acometer un escenario como ese, ¿no? Y eso es algo que no se recurre al challenge permanentemente. En estos primeros compases, pues apenas no llega ni siquiera a 4 por partido. Hay muchos debates sobre que, por ejemplo, las entradas intermedias, no tanto contra potencialmente el closer en la novena entrada, pero entradas intermedias tienes que coger y tienes que recurrir ahí en un momento determinado. Hay no pocas decisiones en la novena entrada en la cual pasaron desapercibidas, que no se recurrieron, ya sea a la defensiva o a la ofensiva. Esto es un proceso, a fin de cuentas. Estamos hablando de apenas, 62 partidos antes de la jornada pasada, 3/4 de lo mismo con lo que ha ocurrido en esta última madrugada. Pero es algo muy interesante, ¿no? Porque da una capa de estrategia a la hora de hacerte vender tú como catcher al rival, que ese lanzamiento tú piensas que es una bola y sin embargo es un strike, y obligarte a tomar una decisión que rápidamente te puede condicionar durante el resto del partido. Pero yo creo que esto es algo muy bienvenido, que creo que es tremendamente positivo, que no altera absolutamente nada la dinámica del juego y me parece más que correcto. Me parece más que correcto y yo estoy encantado con esta aplicación, y voy a estar encantado con la aplicación de aquí en adelante. Ha llegado para quedarse, igual que a unos años vista, pues la tecnología del check swing, que igual que esto lleva pronunciándose en el año 2022 en las menores, pues esto ya también en el laboratorio de pruebas es las menores, ¿no? Es decir, cuando el bateador se excede a la hora de intentar contenerse en su swing, que se estipule que más allá de 40 grados, pues indudablemente ya ha sido demasiado lejos y te cuenta como strike, ¿no? Es decir, todos son beneficios para hacer un juego más justo y al mismo tiempo pues, más atractivo con la capa de estrategia y de dinamismo que también esto te aporta. Y bueno, nos dice por aquí el halcón que le ha gustado mucho cómo se ha implementado y que no interrumpe nada el juego. Ya lo decíamos, Sergi, que eran como máximo 17 segundos y de hecho lo han optimizado para que sea muy, muy poco. Y nos decía Jafet Bachir que lo tuvimos ese debate hace un par de semanas, que el otro día los Red Sox se quedaron sin challenge porque hay que saber cuándo pedirlos. Y de momento... No es fácil. Y de momento no es fácil. De momento, eso sí, Sergi, lo que te voy a decir es que me sorprende la cantidad de jugadores distintos que los he visto pedirlo, ¿no? O sea, era como que... Perdona, ya termino. O sea, los dijimos, bueno, esto va a ser muy para los veteranos, para la gente que tenga buen ojo. Bueno, de momento está siendo más equilibrado de lo que pensábamos. Sí, yo veo que hay un poco de barra libre con el tema de jerarquías en quién pide el challenge y no. Pero bueno, yo por empezar voy a decir que es un sistema que me gusta porque seguramente va a forzar que Stevie Wagner se retire antes de lo que tenía pensado, que es algo que, oye, cualquier aficionado al béisbol celebra. Ya podría haber hecho un 2-1 y haber sido con Ángel Hernández, que hubiera sido un día increíble. Pero quitando la broma, sí que es verdad que... Quitando el odio de repente. Bueno, es que Stevie Wagner viene de un partido que quien pueda que lo busque en YouTube contra los Red Sox, que fue vamos. No, fue infame. Los highlights del partido fue el at-bat de Eugenio Suárez, que lo pide 2 veces, y la segunda ya estaba cabreado de que se lo pidiera. Después de que se equivocara en bolas bajas,
por bastante. Y no sé, ¿fue Stevie Wagner el que también en un momento determinado alguien lo reclamó? Le dice, no, ya ha pasado el tiempo, ya no puedes reclamarlo. ¿Fue él también, puede ser o no? ¿O como un umpire? Sí, y ese partido ya estaba quemadísimo. Dice, no, que venga, que sigamos. Y ese partido pero también el clip de se va a acabar el inning, strike, lo piden, no es strike. Se va a acabar el inning, strike, no es strike. Y le dan 2 bolas a Eugenio Suárez cuando se tenía que haber acabado el inning, es increíble. Y es que ese partido lo remató después de todos los errores, que hay un check swing, que hablabas de check swing de Trevor Story para el tercer strike, que lo da Stevie Wagner sin revisar ni con primera ni con tercera base, que yo creo que ya estaba ya hasta las narices y dijo, mira, pues esta decisión la tomo por una decisión que no me pueden cambiar por challenge, la doy y fastidió a Trevor Story. O sea, fue un escándalo. Y también ayer la volví a liar en el Brewer Race, que estaba en primera base, y dice que el jugador no pisa primera base, pero pisa, o sea, es de las mayores pisadas que he visto en primera base de la historia. Y el tío no lo ve. Porque literalmente no estaría mirando, porque es imposible si no verlo. Entonces, bueno, dejemos el tema ahí, pero sí que es verdad que me hace gracia que con este tipo de umpires veteranos vamos a tener problemas. En cambio, por poner la parte positiva, muchos otros umpires se ha visto, como por ejemplo, esto sobre todo yo lo he visto con pitchers, es que mandan, yo que sé, un strike arriba de la strike zone, el árbitro ve que se ha equivocado y ajusta la strike zone. Y luego durante todo el partido no le vuelve a pasar. Que si no tienen el ego de Cristiano Ronaldo, podemos ver cómo hay muchos umpires que cambian un poquito su strike zone porque ven que han fallado por bastante y eso mejora el juego y hace que no se pidan más. Y que yo creo que eso también es muy positivo porque muchos umpires que no sean de este tipo, veteranos, van a poder ajustar y que el partido sea mucho más fluido. Luego también cosas raras de terrenos un poco alegales del tema del ABS, el tema del tiempo. Mira, hay un partido bastante famoso de este último fin de semana, el Orioles contra los Twins, que era la 9ª entrada, ya hay un strikeout que da bola para mandarlo a base al jugador de los Twins y el pitcher de los Orioles como que pide el challenge tarde, pero se lo dan y es strikeout. Y a Shelton, el entrenador de los Twins, lo echan y se lía la de la tú porque, claro, decía que no estaba en el tiempo y tal. Y claro, estas son cosas que no están muy ajustadas y yo creo que con el tiempo se van a ir ajustando el tema de cuánto tiempo tienes. ¿Cuánto tiempo tienes o no? Porque ese partido fue un momento clave de partido y gracias a eso los Orioles consiguieron la victoria contra los Twins ese día. Y vamos a ver muchas situaciones, yo creo, así. También otro terreno que para mí, lo comentaba antes de empezar el stream, que es peligroso un poco, el tema de que por 1 milímetro sea strike o sea bola. Que antes hay que recordar que a los umpires los juzgaba la MLB mucho, pero cogieron una cosa que se llamaba buffer zone, que era como la zona esta de fuera de la strike, unas pocos inches que contaban aún como que no era error. Y esto con el sistema del ABS se ha ido a tomar por saco. Ahora tiene que ser milimétrico. Y esto sí que es verdad que va a haber muchas decisiones, como pasa en el fútbol con el fuera de juego, por ejemplo, que es por una uña, que hay mucha polémica, pues va a haber mucha polémica también en cómo quitar ya literalmente todo el factor humano, que sea 1 milímetro si da ventaja o no al strike. Bueno, es un debate muy recurrente en todos los deportes. Lo que sí que es verdad... No sé cuántos prodigáis en el tenis, pero el otro día en el Miami Open hubo un ojo de halcón que empezó a hacer así de repente, como 5 centímetros, 5 segundos acercándose a la línea y pone in. Y veías, dices, ¿in qué? ¿Dónde? ¿Dónde, no? ¿Dónde? Y se veía ahí un puntito y dice, ha tocado línea un puntito. Y dices, bueno, vale, ok. Que te lo digo yo, que ha tocado, ¿no? Claro, como aceptas que lo que dices que si aceptas el sistema, aceptas todas las consecuencias, es lo que hay, pero dices, joder, ese con escuadra de Cartabón, ¿eh? No, y por último decir, que lo comentaba Fernando un poco, yo era de los que creía, que aún falta, pero por lo que se ve, yo era de los que creía que los catches de framing, que lo hacían muy bien para robar strikes, sí iba un poco a acabar la fiesta con esto, pero no, porque los jugadores muchas veces por el frameo tan rápido que hacen de la bola, se creen que es strike o se creen que es bola. Entonces, muchas veces vamos a ver a muchos catchers, como por ejemplo Patrick Bailey de los Giants, que va a seguir robando un montón de strikes porque aunque no sea strike, el jugador no lo va a pedir. Y esto lo estamos viendo una barbaridad. Que la gente que ve los partidos no es un show de pedir ABS. Y hay muchas bolas que tú lo estás viendo en casa y dices, pídelo, pero no lo piden. Entonces, yo creo que esto, durante las primeras entradas, porque si obviamente todos los equipos llegan a la 8ª, 9ª, y no te digo extra innings que les dan uno extra, van a pedirlo por pedir ya muchas veces. Como se pedía también challenge típico en primera base, que estaba claro que era safe, pero pedían el out porque era el final del partido y tú lo pedías por pedir. Pues esto va a seguir pasando. Sí. Pero sí que es verdad que en las primeras entradas de partido,
vamos a seguir viendo mucho béisbol sin ningún tipo de challenge, acaso sean flagrantes, porque como digo, los catches van a seguir teniendo una importancia, por lo que yo he visto esta primera semana, muy importante en el tema de engañar no solo al árbitro, que lo hacían ya, sino también al jugador. O sea, parece que tienen hasta doble de valor estos catches ahora, así que me parece bastante increíble y algo que yo creo que, según lo que yo pensaba, vamos, cambia bastante mi opinión, porque yo era de los que pensaba que estos catches a lo mejor sí les iba a acabar la fiesta, y por lo que veo no. Consiguen la fiesta con el árbitro y encima también con el bateador. Bueno, de hecho ya lo decían algunos entrenadores, y ya cerramos el tema con esto y un ratito, que había entrenadores en ligas menores que daban más valor ahora a los catchers, que eran capaces de hacer framing, precisamente para engañar al bateador más que al árbitro. Que al árbitro, pues igual, no podías engañar, ya tenías que engañarlo o no, de una manera, pero sí, sobre todo para intentar ya entrenarlos para que el ojo del bateador pues tuviese una centésima menos de tiempo y que sea fundamental a la hora de procesar el tema. Bueno, de momento, llevamos una semana, ha habido 282 pedidas del ABS, 155 han sido favorables a los jugadores que lo han pedido, 131 no, y bueno, 54% de acierto de los jugadores, o sea que bueno, pues mitad y mitad, no está mal. Lo que venía siendo en ligas menores y lo que venía siendo en el sprint training, el 53%. Eso es. Los bateadores lo han pedido 134 veces, 66 le han dado la razón, 68 que no. O sea que, bueno, por debajo del 50%. Los catchers lo han pedido 145 veces, 86 veces le han dado la razón a los catchers, 59, perdón, que no, son 59% de acierto. Lo de los pitchers lo han pedido 7 veces, en 3 le han dado la razón, en 4 no. O sea que a mí me llama mucho lo de los pitchers. Es increíble. Muchísimo. Que los pitchers, no voy a decir que no se involucren, bueno, lo tienen que ver clarísimo, ¿no? Recordemos que pueden pedirlo tanto el pitcher como el catcher como el bateador. Pero que los pitchers tan pocas veces lo hayan pedido me parece sensacional. A veces me parece muy llamativo. A lo mejor esto luego se va regularizando, pero es que los datos que hemos tenido del pasado de sprint training y demás, esa es la dinámica. Casi lo piden un 95% los catchers y el 5% el pitcher en su zona, ¿no? Es decir, decidido y centrado en lanzar strikes. Que nos pregunta aquí Karu que si es una nueva estadística para los jugadores el porcentaje de acierto del ABS. Bueno, lo puedes ver, pero no es significativo. Ahora mismo los mejores jugadores son Eugenio Suárez, con las 2 que hizo el otro día. Bueno, es que consigue backnor cualquiera, ¿no? Claro. Inflas stats. Claro, Mike Trout, 3 de 4. Bueno, pues Hall of Famer, ¿no? Por esta razón. Me dice Ger que puede ser para no desconcentrarse lo de no pedir los pitches, puede ser. Ya. Puede ser. No romper la rutina, porque ya hay algunos pitchers que se han quejado de que esto le rompe la rutina 10 segundos. Es como, y que no iban a pedirlo, y que no iban a recurrir, ¿no? Y luego ves en el All-Star Game que dice, no, donde dije digo, ¿no? Pero Diego, claro, eso es. No, que si fuera por rutinas, pues quitamos el pitch clock y como en su época que un pitcher para lanzar un lanzamiento a lo que se tire en la vida. Cada medio minuto. Se tira un minuto para lanzar. Si por rutinas. Efectivamente. Oye, pues vamos a hablar ya de series del fin de semana. Que bueno, no está mal, Fer, no está mal esta serie del fin de semana. ¿Quedáis en Movistar estos días? No, en Movistar, iba a decirte, estamos de vacaciones de Semana Santa, es decir, hemos emitido el partido de Shohei Ohtani, su estreno como pitcher, y ya nos tenemos que, retrasarnos o dilatar hasta ya inicios de la semana que viene. Ya para la semana que viene vamos a ofrecer, por ejemplo, lo que va a ser el estreno o reestreno, como quieras entenderlo, de los Tampa Bay Rays en su antiguo hogar, ¿no? Van a recibir precisamente a los Chicago Cubs. Y luego ya un poco más adelante es la primera vez que vamos a ver a los Athletics que están con sede en Sacramento contra los New York Yankees. Eso ya pues más adelante en la semana que viene, ¿no? La verdad es que en lo que es este fin de semana no están mal las series. Probablemente a lo mejor no llegan en el mejor momento para alguno de los equipos que están inmersos, ¿no? Yo creo que la mejor serie, tal como iba a decirte, por las expectativas, por cómo han empezado, quizás sea ese Arizona-Atlanta, que suele ser además en Arizona, que es un campo
pues muy dinámico para las ofensivas, puede ser pues insisto, la serie más atractiva. A ver, habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, Chris Sale ha tenido una muy buena actuación para intentar finiquitar la serie contra los Athletics. Ese Boston-San Diego como tal también me parece que es interesante. Cincinnati, Texas Rangers ha empezado muy bien, no tanto hoy, ¿no? Pero globalmente en el inicio de temporada es positivo para ellos. Y luego ya si nos centramos en la semana que viene, pues estamos hablando de pues, Los Ángeles Dodgers contra los New York Mets, Seattle contra Houston. Hay buenas series la semana que viene. Hay emparejamientos muy, muy interesantes. Seri, tienes la tuya es buena, ¿eh? La tuya serie de semana es buena. Iba a mencionar, obviamente, San Francisco contra los Mets, porque ahora los Giants, es verdad que quitando la broma, empezaron muy mal contra los Yankees, pero ahora se están recuperando, han ganado de momento 2 de 2 partidos en San Diego. Veamos cómo acaba hoy el tercero. Y claro, y los Mets también, que con todos los fichajes, toda la expectación, lo veo un partido de bastante nivel. Luego, obviamente, lo ha dicho Fernando, pero para mí el Arizona-Atlanta, pero de cabeza, pero ya no solo por nivel de equipo, sino a nivel de diversión, lo veo un partido que va a haber una barbaridad de carreras. Porque por eso Arizona yo siempre lo recomiendo ver, y es un equipo que a mí me encanta, porque va a perder muchos partidos, ¿vale? Pero pasártelo bien, si no eres aficionado de Arizona, te lo pasas bien. Porque quedan los partidos 18, 7-5, remontadas, meten una barbaridad de carreras por partido, porque el bullpen luego de Arizona te vende el partido y les meten otras 5 y acaban perdiendo. Pero a nivel de espectador es un equipo súper divertido. Y esto lo juntas con Atlanta, que también ha empezado muy bien, y lo veo el mejor partido de largo. Y así, por comentar un tercero que yo lo veo bastante igualado, el Kansas-Milwaukee lo veo también un buen partido. O sea, lo veo un partido de dos equipos, sobre todo Milwaukee, que ya sabemos, o sea, cómo empezó la temporada y cómo acabó la temporada pasada, que fue el mejor equipo de la temporada regular. Y luego Kansas, que todo el mundo espera este año en la central, que acabe siendo lo que esperábamos que fuera el año pasado. Entonces también lo veo así como los dos partidos, tanto el de San Francisco como el de Kansas, dos de los más recomendables, pero el de Fernando, el de Arizona contra Atlanta, lo veo, vamos, de largo, el que hay que ver sí o sí. Oye, pues curioso, nos dice aquí que Blue Jays, Dodgers, el lunes que viene. Blue Jays, sí, me había ido de semana, lo estaba pensando, digo, no, me he ido una semana directamente. Los Dodgers van a enfrentarse a la siguiente semana contra los Mets, pero bueno, ni más ni menos que regreso al escenario de los horrores, ¿no? Para los pobres Blue Jays, ¿no? Donde perdieron el sexto y el séptimo partido. Es tremendo, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, el martes aquí está previsto ni más ni menos que lo que fue el séptimo partido. Max Scherzer contra Shohei Ohtani. Ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. Oye, para los que tengáis vacaciones de Pascua, ¿no? Para los que seáis más afortunados, pues ahí lo tenéis. Así por rematar ya, pues tenemos también un Orioles Pirates, Padres Red Sox, que igual no han empezado los dos equipos en la mejor forma, pero equipazos desde luego. Y bueno, tenemos aquí unas series muy interesantes para aprovechar estos días de asueto que tendrá el personal ahora con consideración de la Semana Santa. Oye, una versión pues media horita más corta de lo habitual, 20 minutitos, pero oye, lo hemos atado todo lo que queremos tratar y más. O sea, es lo que hay. Fer, gracias por pasarte, que vaya bien el modo Semana Santa ahí en casa Díaz y en Movistar y que nos vemos en la siguiente. Pues muchísimas gracias. Sí, sin duda nos veremos para la próxima. Un abrazo. Venga, chao, Fernando. Y nada, Sergi, pues nos vemos la semana que viene, la próxima, cuando sea, a disfrutar de esos 4 días sin clases, sin trabajos y sin nada, aunque haya cosas que hacer, y a ver béisbol. Sí, ya hemos hecho el check de la primera semana, ya tocaba hacerlo, y también agradecer a toda la gente que se ha pasado por el chat, que se nota que acaba de empezar el béisbol y hay ganitas del tema. Así que hay ganitas. Nada, nos vemos. Y nada, como dice Sergi, gracias a los que se habéis estado aquí en Twitch, que ha sido un montón de gente y un montón de interacciones, los que nos escucháis en YouTube y los veis escucháis en YouTube y nos escucháis en todas las plataformas de podcast, daros las gracias también y recordaros que estamos los miércoles a las 7:30 en twitch.tv/Pitchers Salvajes Podcast. Os podéis unir en nuestro canal de Telegram, Pitchers Salvajes Podcast, para hablar, interactuar con la mayor comunidad que hay en castellano del béisbol. Y en nuestro Substack hay que estar ya al pie del cañón, que todos los miércoles resumen semanal de Javi Cía de la MLB,
tenemos la guía que sacamos la semana pasada con todos los equipos, con los 30 equipos en castellano completamente y accesible y gratis para todos, y bueno, pues entrevistas y demás cosas que van subiéndose a lo largo de la semana, que están siempre muy interesantes. Nada, que paséis buenos días, Semana Santa, Pascua, para los que celebréis Semana Santa y Pascua, porque será distinto en cada comunidad autónoma. Y nada, que nos vemos la próxima semana con lo que ya es la segunda semana del béisbol, a ver qué conclusiones sacamos de todos los temas y qué va dando de sí. Nos vemos en la próxima, chao.